Hola, ¿qué tal amigos de Cosas Interesantes? Bienvenidos a un nuevo video más. Mi nombre es Antonio Quintana, corresponsal en Veracruz, y quiero darle la bienvenida a este episodio más del curso de educación secundaria, primer grado, ciclo escolar 2022-2023, en el que pues le estaremos dando a conocer más detalles de todas las asignaturas de primer grado de secundaria. En esta ocasión vamos a iniciar con la asignatura de español. También ya está prohibido utilizar el teléfono en algunas dentro del segundo proyecto, que es elaborar un reglamento. Seguramente tú tuviste que cumplir en más de una ocasión las reglas que te mencioné hace unos segundos para poder reforzar su educación. Ese es el ejemplo más claro de que tenemos que utilizar y vamos a iniciar analizando la siguiente situación. Desde que la sociedad está funcionando como actualmente la conocemos, pues ha sido difícil poder adaptar la conducta humana para que todos puedan actuar de la manera más ordenada posible y así poder evitar los diversos conflictos que en algunas ocasiones se han desatado hasta llegar a una guerra. Y precisamente desde tiempos muy remotos comenzaron a haber reglas o normas en toda la sociedad con la finalidad de que pudiéramos mediar la conducta humana y así evitar que se cometieran pues actos desagradables e inhumanos muy seguramente hacia otras personas. Por eso los reglamentos son muy indispensables en cada uno de los lugares en donde nos paramos, porque nos ayuda a medir el grado o nivel de comportamiento que nosotros debemos tener en cierto lugar, en cierto horario y ante cierto público. Los reglamentos están en todos los establecimientos en los que vayamos, en bancos, en taquerías, en centros de salud, en nuestro mismo hogar, en los centros de trabajo, en las albercas, en cada uno de los lugares. Por eso debemos saber elaborarlos, pero también sabernos conducir para no poder pues cometer una infracción de alguna de las reglas. Seguramente tú te has preguntado qué es o qué significa la palabra norma. Y bueno, la RAE define a norma como una regla que debe seguirse o a la que deben ajustarse las conductas, tareas o actividades que el ser humano realice. Y por su parte, el reglamento es el conjunto de reglas o normas a la que deben ajustarse las conductas y actividades que el ser humano realice. Una vez conocido el concepto de norma y de reglamento, seguramente ya tendrás la idea de en qué lugares y dónde has visto algunas de las normas o las reglas. El proyecto que estarás iniciando durante la asignatura de español va a constar de 7 fases. Qué bueno, tu maestro te va a ir llevando conforme a las sesiones. Nosotros se lo vamos a mencionar todo a grandes rasgos, pero pues dentro de un mismo video para que puedan tener la idea clara de qué es lo que van a hacer durante todas estas sesiones. La primera fase es poder planear la elaboración del reglamento. Aquí es donde nosotros decidimos hacia qué área vamos a hacer nuestro reglamento. En este caso, pues puede ser para el aula o para el salón de clases. Y que seguramente no va a ser la primera ocasión en la que tú hagas algún reglamento, porque bueno, a lo largo de toda la escuela primaria se ha venido estilando que el primer o segundo día de clases entre todos puedan elaborar un pequeño reglamento. La fase número 2, escribir el primer borrador. En este caso, cuando escribimos el primer borrador de nuestro reglamento, pues podemos hacerlo en alguna hoja o a lápiz,
tomando en cuenta de que pues podemos equivocarnos y aún así cuando nos revise el maestro, pues si hay algún error, lo corregimos. Fase número 3. Revisar las reglas con los compañeros. Como ustedes van a estar trabajando en su aula de clases, pues van a tener que organizar la forma en que van a llevar a cabo la revisión con el conjunto de sus compañeros para que puedan tener una convergencia en la mayoría de las reglas que van a incluir dentro de su reglamento. Y así también enriquecer las ideas que a lo mejor tú no pusiste, las tenga el compañero de junto. Recuerden, muy importante que en este tipo de proyectos es muy importante la sinergia. Fase número 4. Revisar otros reglamentos y compararlos con el nuestro. Esta fase les va a ayudar a todos y cada uno de ustedes a asegurarse que las reglas que ustedes hayan puesto pues sean coherentes y acordes a las necesidades del entorno, pero también a la forma en que redactamos esas reglas que nos van a servir. Nuestro libro de texto nos recomienda que sea en un verbo, ya sea en futuro o en infinitivo. Ejemplo, se debe asistir con el uniforme debidamente planchado y aseado. En esa regla, el verbo asistir está en infinitivo, pero también se puede hacer de la siguiente manera con el verbo conjugado en futuro. Ejemplo, el alumno se presentará con su uniforme debidamente planchado y aseado. Es por eso que debemos acudir a la revisión de nuestro reglamento, pero también a la comparación con el de otros. Fase número 5. Escribir el segundo borrador. Seguramente a estas alturas ya vas a poder tener una idea pues totalmente clara. Vas a saber cuáles de aquellas reglas no te van a servir en absoluto, cuáles dejaste, cuáles mejoraste. Y bueno, hasta este momento ya vamos a tener la idea casi final de nuestro reglamento. Fase número 6. Discutir el reglamento. Hay que resaltar que discutir no es lo mismo que pelear, y mucho menos entre compañeros. Este espacio que va a ser dedicado durante la fase 6 de este proyecto es simplemente para enriquecer. Y yo sé que a veces a ustedes alumnos les cuesta mucho ceder o reconocer cuando el maestro o inclusive algunos de sus compañeros tienen una idea diferente a la de ustedes, pero aquí es la oportunidad idónea para que ustedes reflexionen acerca pues de la elaboración del reglamento y bueno, tengamos esa conciencia de saber si la regla la cual propusimos está acorde a la situación del salón de clases. Y seguramente también será la última oportunidad que ustedes tengan para poder proponer alguna modificación si es que así se desea. Fase número 7. Ajustar el reglamento y socializarlo. En esta última fase, pues como les decía, vamos a tener que ceder en las ideas que algunos otros compañeros tengan y que, bueno, sean mejores que las de nosotros. Vamos a tener también la obligación de cambiar las reglas o cambiar alguna norma y, bueno, socializarlo con los demás compañeros para que, bueno, todos pues puedan leer este producto que va a ser el producto final. Y bien, alumnos, al finalizar todo este proceso y bueno, la debida revisión por parte de su maestro, tanto en modo discursivo, en tiempos y modos verbales, en ortografía y bueno, sobre todo en orden y que esté dirigido hacia las personas correctas, ahora sí ya van ustedes a poder reescribirlo y exponerlo ante su grupo. Hay que tener muy en cuenta, jóvenes, que pues sí deben ustedes tener claro el propósito de ese reglamento para que se lo puedan decir a sus demás compañeros. Entonces,
con esto normalmente se termina esta actividad. Posteriormente les van a pedir por ahí que guarden esos trabajos dentro de su carpeta pues, de evidencias. Y sin más por el momento, dejamos entonces atrás la temática de la construcción del reglamento y nos vamos directamente a otra asignatura, que es biología. Muy bien, y ahora en la clase de biología vamos a ver funciones de los seres vivos. Quiero que observemos la siguiente imagen y a partir de ella voy a hacerles alguna pregunta. Como ustedes pudieron observar en esta imagen, existe pues una leona llevando dentro de sus bruces a un pequeño ciervo. ¿Y cuál es la explicación que quiero brindarles acerca de la imagen que vieron hace unos momentos? Pues que efectivamente todos y cada uno de los seres vivos tenemos una interacción directa con nuestro medio ambiente o en el medio en donde nos desarrollamos. Por ejemplo, en este caso, la leona nos dan un contexto en el que estaba pues preparando acechar a una manada de ciervos y pues tuvo que echar mano de sus diferentes sentidos como el olfato, como la vista, como el oído para poder ahora sí detectar exactamente cuál es la presa más débil a la que ella tenía que cazar. Y bueno, decimos, ¿por qué caza esta leona? Porque tiene que alimentar a sus pequeñas crías que por sí solos todavía no pueden alimentarse. A su vez, del lado de los ciervos, seguramente ellos también tuvieron que echar mano de los diversos sentidos que los acompañan, a su vez también de esa agilidad tan sorprendente y la gran velocidad que han desarrollado precisamente para poder huir de estos depredadores como los leones, hienas y otro tipo de animales carnívoros. Entonces, bueno, como ustedes pueden observar, todo va teniendo relación entre todo. A su vez, los ciervos comen algún tipo de hojas, de plantas, y bueno, ahora la leona se come al ciervo. Entonces, es una interacción muy fuerte entre nosotros y nuestro ambiente. Y un ejemplo también claro es cuando los depredadores tienen que adaptarse al clima donde viven. Pues como ustedes saben, la mayoría de los depredadores son animales carnívoros que se comen a otros. Pero a pesar de que haya, por ejemplo, varios tipos de osos, los osos tienen que también comer diferentes cosas de acuerdo a donde se encuentran. Por ejemplo, el oso polar normalmente está comiendo algunos pescados y el oso pardo, normalmente no nada más se va a alimentar de algunos otros animales, sino también de algunas plantas que habitan cerca de él. Y ellos pues se van adaptando al clima en donde pues les haya tocado vivir. Y en esta ocasión les vamos a hablar de dos tipos de funciones principales o primordiales que realizan los seres vivos. El primero es la nutrición y el segundo es la reproducción. Y bueno, se nos dice que a la capacidad de poder producir, ingerir, digerir y aprovechar los nutrientes que van dentro de los alimentos, la capacidad para producir, ingerir, digerir y aprovechar los nutrimentos se le conoce como nutrición. Por eso a nosotros se nos ha inculcado desde muy pequeños que debemos contar con una dieta balanceada que nos permita obtener vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, azúcares, todos esos necesarios para poder aprovechar los nutrimentos y así conservar nuestro estado de salud en las mejores condiciones. Pero a su vez, los animales también tienen diversos sistemas de nutrición. Y en general, dentro de la nutrición se dividen en dos tipos de aprovechamiento de los nutrientes. La primera es la nutrición autótrofa.
Y bueno, dentro de los autótrofos o seres vivos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, principalmente eso se da mediante la fotosíntesis. Y entre los seres vivos que se encuentran en esta lista son las plantas, las algas y los hongos, y las bacterias o protozoarios. Esto quiere decir que a través de diversas transformaciones químicas y aprovechamiento de la luz y de algunos otros recursos con los que contamos, pueden producir su propio alimento y así poder realizar con esta nutrición todas las funciones para seguir sobreviviendo. También existen los seres vivos que cuentan con una nutrición heterótrofa. Esto quiere decir que necesitan alimentarse de otros seres vivos para poder llevar a cabo la nutrición. Entre ellos se encuentran los animales, ahí pueden entrar mamíferos, vivíparos y ovíparos, los hongos y algunos otros organismos unicelulares que se alimentan de otros. Y dentro de los seres vivos con una alimentación heterótrofa se da algo que se llama la red trópica, que es aquella red que se va armando eslabón por eslabón en donde se da el aprovechamiento de la energía. Eso quiere decir hasta dónde va a llevar la energía de una planta de maíz hasta llegar al último nivel de su cadena. En el caso de la cadena alimenticia nos va indicando qué animales o qué seres vivos suelen ser las presas, cuáles sus depredadores. Y en esta cadena alimenticia, el primer eslabón lo constituyen las plantas y aquellos seres vivos que consuman plantas también. El segundo nivel de la cadena son los seres vivos carnívoros, que son todos aquellos que se alimentan de, pues obviamente, de otros animales que contengan carne. Y la cadena nivel 3 lo constituyen los seres vivos omnívoros. Son aquellos que como tú, que como yo y como estos seres consumen. Quiere decir que consumen de todo, tanto alimentos de origen animal como de origen vegetal. Y si tú te das cuenta, esas cucarachas están donde sea. Y esta es una de las funciones principales. Y bueno, el proceso biológico por el cual se producen nuevos individuos en las poblaciones de una especie se le conoce como reproducción. Y la reproducción se encuentra en todos los tipos de seres vivos. De lo contrario, hasta nuestros días se hubieran ya perdido miles y miles de especies. No nada más de organismos unicelulares, sino también de organismos pluricelulares. Eso también ha dado pie a la población mundial, a que cada día seamos más, porque pues el humano se ha estado también reproduciendo. Lo contrario pasa con las especies en peligro de extinción, donde rebasa el número de muertes con el número de nuevos ejemplares de esta especie. Y lamentablemente cientos de especies de varios tipos de seres vivos han sido pues extintas y seguramente ya nunca vamos a poder admirarlas. Y recuerden que alguna función dentro del ecosistema debía tener. Y dentro de la reproducción también existen dos tipos, la sexual y la asexual. Dentro de la reproducción sexual se deben contar con dos organismos, uno femenino y uno masculino. Dentro de los órganos femeninos que deben entrar en contacto, pues son los óvulos y el masculino el espermatozoide. Para esto, pues se necesita también un apareamiento y el proceso de apareamiento también. En algunos seres vivos, por ejemplo, los pavos reales, vamos a poner este ejemplo, es una de las aves más conocidas seguramente por todos ustedes.
El proceso pues no es nada sencillo. Tiene que pues agitar ese gran plumaje para poder atraer así a la pavo real hembra e iniciar este apareamiento que en un tiempo después se verá reflejado en un nuevo ejemplar de esa especie. También otro ejemplo es el ser humano, en donde pues al igual que en ellos existe atracción entre personas de diferente sexo y bueno, unen sus órganos sexuales y así 9 meses después da como resultado una nueva vida, pero que en este caso va a contar con las características de la madre y del padre, que con el paso del tiempo lo van a hacer diferente a cualquier otro ser humano. Y es por eso que ninguno de nosotros somos físicamente iguales, a excepción de las cargas genéticas como los trillizos, los gemelos, que bueno, ese es otro asunto. Y en la reproducción asexual, la condición es que exista un solo progenitor, que éste va a dividirse para poder dar origen a un nuevo individuo, pero con las características exactamente iguales a las del individuo progenitor. Y aquí podemos encontrar las bacterias, los hongos, las algas, y la mayoría de organismos unicelulares. Dentro de este tipo de reproducción vamos a hacer un paréntesis con algunos de los seres vivos que seguramente tenemos más curiosidad. Las plantas tienen una forma de nutrición y reproducción muy típica. Recordemos que para llevar a cabo el proceso de nutrición, ellas mediante las esporas y algunos otros órganos captan la energía solar y a su vez la llevan dentro de sus tallos para poder producir esa energía. Y para poder reproducirse, algunas plantas tienen una reproducción sexual y otra una reproducción asexual. Cuando la reproducción en una planta es sexual, normalmente se van a mezclar dos células que la misma planta contiene, una femenina y una masculina. Y cuando su reproducción sea asexual, la planta soltará alguna semilla que va a dar origen a un ser exactamente con las mismas características del progenitor. Y bueno, ¿qué nos queda sobre este tema? Que pues ya conocimos dos tipos de funciones que realizan los seres vivos, la nutrición y la reproducción. También pudimos analizar que los seres vivos son totalmente diferentes y que a pesar de que haya seres vivos microscópicos y seres vivos tan grandes, todos tienen procesos de nutrición y de reproducción totalmente diferentes y totalmente adaptados a las condiciones de vida en las que se desarrollan. También pudimos comprender que la nutrición es parte fundamental. Sin ella no podremos realizar algunas otras actividades como respirar, como reproducirse e inclusive usar nuestros sentidos. También podemos concluir que la reproducción es muy importante para la conservación de alguna especie. En el caso del ser humano, en países densamente poblados, ha estado controlada, pero en algunos otros países genera realmente una preocupación que su población no se reproduzca porque han estado envejeciendo, lo cual va a contribuir a algunos daños principalmente económicos en la fuerza de trabajo de tal país, en este caso Suiza y Alemania. Y muy bien, amigos de Cosas Interesantes, hemos llegado al final. Como ustedes pueden observar en cada uno de los videos, estamos conectados con todo el mundo, los seres vivos también. Cada una de nuestras acciones repercute de manera positiva o negativa en nuestro medio ambiente. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, suscríbanse. Recuerden comentar, recuerden compartirlo con sus amigos, con sus amigas. Y bueno, para Cosas Interesantes, Antonio Quintana.